Siempre digo algo. Yo leo la palabra de Dios, pero yo agarro lo que a mí me fortalece. Satanás vino para matar, hurtar y destruir, es cierto, no voy a poner en duda eso. Pero yo miro los beneficios de mi Dios. ¿Y sabes lo que me mantiene firme? Tu santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si vos andás divagando ahí en tu mente, y bueno, te prestaste el oído a Satanás, prestaste tu ojo al diablo, y bueno, por supuesto, él tiene la cancha libre, vos le diste esa oportunidad. Pero ¿sabes qué? Tenés la oportunidad de correr a la presencia de Dios y arreglar tu altar con Dios. Tal vez eso te estaba deteniendo el sueño que Dios tiene en tu vida. Un día Dios nos puso sueño, ¿no? Un día Dios puso propósito. Un día Dios te entregó una palabra que iba a hacer algo grande de vos. ¿Y sabes qué? No activaste la fe. ¿Y Dios qué va a hacer? Dios respeta. Dios no te va a hacer un robot ahí que vos tenés que hacer todos sus servicios. No. Dios es un Señor, respeta al ser humano. Yo digo, ay Señor, ¿por qué respetar tanto? Conmigo tenés que ser un poco atrevido. Pero Dios es un Señor. Él, cuántas cuántas circunstancias me hace pasar para llevarme a que yo tenga que entender algo. Yo digo, ay Señor, ¿por qué no entendí antes? Si hubiera entendido antes, me hubiera ahorrado todo eso. No, es necesario. Dios quiere que vos pases un poco, porque por todo este caminar vas a ir aprendiendo. Creyente que no tiene ahí lucha, no vas a tener fe. Yo, para poder pararme y hablarte hoy de la fe, tuve que pasar un proceso de muerte. Tuve que estar 5 meses en un hospital. Tuve que pasar cuando los médicos me decían que yo iba a salir solo con una bebé. Eso es desafiar a Dios. Yo decía, Señor, pero tu palabra dice que aunque esté muerto vivirá, y yo te creo lo que vos me decís. Y yo lloraba ahí en el baño y me acuerdo, decía, Señor, yo no voy a aceptar. Si vos pusiste 2 hijos en mí, yo quiero volver con mis 2 hijos. Era como que me agarré de la palabra. ¿Y saben por qué Dios cumple su palabra? Porque también dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando vos actives la palabra, vas a vivir lo que la palabra dice, y Dios no es un mentiroso. Aunque tal vez no sea el tiempo, pero Dios va a hacer, porque Él tiene que cumplir su palabra. Va a llegar, yo siempre digo, hay cosas en mi vida, pero yo sé que va a llegar, porque Dios no miente. Yo puedo dudar, yo puedo detenerme, mis errores pueden detener la mano de Dios, pero Dios es pronto para llegar. De mí depende, de mi fe, que yo me active, que vos te actives. Dios quiere una iglesia activa. Dios quiere una iglesia que camine por fe. Cuando nosotros nos paramos, hicimos, será un culto tremendo, que sea tremendo. Pero yo estoy declarando fe. Dios quiere que todos declaren fe. Dios quiere que nos pongamos de acuerdo. Como yo te decía acá, cómo Dios se manifestaba, ¿no? De 3 formas, ¿no? Que decía que nosotros teníamos que hacer. Decía ahí, ¿no? Que él había 3 formas que se revelan en la moralidad, en el modo en que vivimos y nos comportamos. Dice la palabra de Dios, ¿no? Concluye con la confianza de Cristo y de nuestra salvación. Que la fe sigue adelante y sigue adelante. Eso es la fe. Creerle cada día en su palabra. Levantarte y decir, Señor, hoy yo no veo nada. Pero a vos Dios no te mandó que vos veas con tus ojos. Yo digo, Señor, yo hoy no tengo, pero yo mañana voy a tener. Yo, cuando nosotros nos habíamos mudado a mi casa, claro, yo salía de la casillita, Dios me daba una hermosa casa, pero ¿qué pasaba? Pasaba el desierto de la economía. Y trabajábamos, y como estábamos devolviendo préstamos y plata y todo, yo pagaba todo y me quedaba sin nada. Y un día me acordé un acto de fe, y tenía una heladera hermosa, nueva, pero no tenía nada ahí. Entonces abrí la heladera y dije, Señor, gracias por tanta fruta, por cuánta verdura. Pero no había nada. Pero ¿saben qué pasó esa tarde? Golpean a la 1 por ahí, eso yo hice a la mañana y oré. Tipo 1 de la tarde golpean y viene un chico con un carrito lleno de fruta y verdura. Y me dice, yo agarro y le digo, ¿quién te mandó? No sé, pasó una señora y me dijo, ¿vos sos Roxana Antunes? Sí, dijo que te entregue a vos. Y yo, ¿saben qué dije? Entré todo, llenó esa heladera de fruta y verdura. Y yo dije, gracias Señor, qué bárbaro conmigo, porque yo no pedí la carne, porque ella pedí fruta y verdura, pero
Yo digo, a veces somos escasos para pedir. ¿Por qué yo no declaré un poco de carne si ya Dios me había dado? ¿Qué era para Dios? Y pagó y nunca supe. Después de un tiempo me enteré que era una amiga, que Dios había tocado su corazón, porque ella sabía que a mí me gusta tener mucha fruta y mucha verdura, que le había contado, yo había trabajado en su casa hacía como 4 años atrás, y Dios le tocó. ¿Vieron cómo hace Dios? Eso es fe, ¿no? Porque Dios quiere, iglesia, que vos tengas fe, que vos vivas por fe. Así dice la palabra de Dios también. Acá voy a leerle. Acá dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedora, se prueba con fuego. ¿Vieron por qué viene la lucha? Porque para que vos tengas fe se prueba con fuego. Pero ¿vieron que dice acá que es mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego? El oro perece y es probado con fuego. Así que fíjate lo que hace Dios con tu fe. ¿Qué quiere Dios de tu fe? También dice acá, prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto. ¿Cuántos están en esta noche acá, en esta noche, y aman al Señor? Amén. ¿Quiénes le vieron? Yo no le vi, pero le creo. ¿Por qué? Porque yo lo siento. Amén. ¿Sabes que Dios quiere? Que vos, iglesia, sientas a Dios. Amén. Que vos vivas. Si hasta acá venís sintiendo a Dios y por fe estás acá, pues digo, decía, yo no tengo fe, ¿viste que Dios te demuestra que vos sí tenés fe? Si ¿cuántos dijeron que todos creen que Dios está acá? Si ustedes están diciendo, bueno, esta es la barrera que Dios quiere cortar en tu vida en esta noche. Que vos puedas pasar y decir, cuando hagamos el llamado, que vos puedas pasar y decir, Señor, me hablaste realmente. Cualquier área de tu vida, si fue un sueño que quedó ahí postergado, si fue algo, un proceso que está pasando de Dios, fíjate que es necesario que vos pases, que seas probado con fuego, sea hallado en alabanza, dice la palabra de Dios, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Vieron que dice acá? A fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esa palabra está en 1 Pedro 1, 6, 9. Qué buena palabra, ¿no? Cómo Dios nos ama. ¿Y saben qué descubrí hoy? Que hay 500 palabras en la Biblia sobre la fe. Yo no te voy a dar las 500, a ver si no nos vamos, ¿no? Pero qué bueno. Yo te digo, ¿sabes qué? Yo no me activé con 500 palabras. ¿Sabes qué? Yo me activé con una. Yo me acuerdo que cuando empecé a caminar en el Evangelio, mis palabras que yo me agarré todos los días fue Salmos 37 y fue Salmos 91 y Deuteronomio 28. Me agarré de esas 3 palabras y con esa le di, me caía, me levantaba, pero ¿sabe qué? Hasta acá me ayudó Dios. Y creo que mientras yo siga fundada en la fe, mientras yo siga creyéndole, yo sé que Dios no me va a dejar, ni me va a desamparar. Porque yo sé que todos los dardos de fuego se apagan creyéndole a Dios. Porque dice la palabra de Dios que la fe apaga todos los dardos de fuego. No dice uno, Nosotros somos escasos, iglesia. Dios te promete un montón de cosas y vos querés vivir ahí. Querés vivir como el pueblo en el desierto. Que no querés cambiar esa mente de esclavo. Si Dios te puso mente de real sacerdocio, de nación santa, de pueblo escogido por Dios, qué poco no valoramos a veces eso. Qué poco valor le damos a Dios. Yo digo, Señor, muchas veces he pedido perdón. Digo, Señor, te pido perdón porque qué poco, En la lucha rapidito quiero huir. Pero no, Dios nos llama. Dios nos llama cobarde. Dios llama a una iglesia que le cree. Dios llama a una iglesia que quiere cambio, que quiere transformación, que no mira las circunstancias, que entiende que todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a los que con un propósito fuimos llamados. Esa palabra
fue mi rema todo este año. Siempre que viene una prueba, todos los años Dios te va a dar una palabra. Hubo años que usé, que todos los días mi levantarme era yo iré delante de ti, me agarré, un año me sirvió esa palabra. Y así Dios hace, así Dios te levanta así Dios te levanta en fe, porque Dios no miente. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios verdadero, un Dios que quiere hacer mucho, pero ¿sabe por qué no hace? Porque el pueblo, por falta de fe, lo detiene. Pero ¿sabe qué? Mirá qué bueno que es Dios. Vos sabés que Él no te pidió gran fe. Dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, diría ese monte, quítate, y ese monte se quitaría. Viendo lo que dice Dios, yo digo, ay Señor, a veces nos pedís tan poco que nosotros no te damos ni el granito de mostaza. Un granito de mostaza es una cosita así chiquitita. Yo digo, Dios no te pidió, fíjate vos que ni siquiera te pidió una gran fe. Yo creo que mi fe ahí estaba cuando empecé los caminos del Señor. Tal vez fue como un grano de mostaza, ¿no? Pero me sirvió para que Dios levante de los muertos a mi hija. Sirvió para que yo pueda decirte que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios resucita aún al muerto. Pero muchas veces Dios viene a hablar a su iglesia para resucitar al muerto espiritual, para aquel que un día perdió el primer amor de Dios, para aquel que un día se olvidó lo que Dios había depositado en él. Vos no te olvides que también para Dios viene a buscar esa iglesia. Dios un día puso un sueño en tu vida y vos por escucharle al enemigo, por detenerte, perdiste ese sueño. Pero ¿sabes qué? Dios quiere restaurar ese sueño. Dios no se equivoca cuando convoca a alguien a hablar una palabra acá. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice su palabra que es espada de doble filo. Es la que corta, es la que penetra, es la que te puede sacar de esa cautividad. Es la que puede cambiar tu mentalidad de esclavo y vestirte de ropas blancas. Pero Dios necesita una iglesia que viva en santidad y que quiera vestirse de ropas blancas. Que no te detengan los pensamientos del hombre, que no vea las cosas con tus ojos. Dios se mueve sobre lo natural. Nosotros no tenemos que estar creyendo que no, movete por fe. Dios se agrada a las personas que tienen fe. Y por la fe Dios va a ir haciéndote escalar cada día. Cuando nosotros retrocedemos la fe, retrocedemos nuestra vida espiritual, detenemos la mano de Dios. Dios quiere hacer mucho por vos, iglesia, pero Dios quiere que te determines. Dios quiere que vos le creas. Dios necesita que le creas, porque Dios no vino a entregar a su Hijo para que vos vivas así, para que vivas luchando con enfermedad, para que vivas luchando en escasez, para que vivas luchando porque Dios no te da. ¿Cómo Dios no te da? Acá te habla alguien que Dios le dio todo. Acá Dios te habla, yo no te estoy hablando porque yo toda la vida tuve. No, Dios me sacó, yo perdí todo. Nosotros hemos perdido todo con mi esposo y empezamos de cero. Yo viví sin baño, yo viví lavando los platos en una olla. No me da vergüenza decirte. ¿Sabes por qué no me da vergüenza decirte? Porque Dios me fue enseñando a caminar. De la casillita, orando, pidiéndole al Señor, agradeciéndole. ¿Sabe qué? Muchas veces en nuestras luchas nos quejamos. ¿Sabe cómo Dios se duele cuando vos no agradeces ni por un pan, ni por las cosas positivas que te están pasando? Yo cuando hablo con la gente le digo, ¿por qué no sos agradecido a Dios y no agradecés por lo poco que tenés? ¿Por qué no agradecés que estás sano, que no te falta nada, que tenés las manos, que tenés los pies y tenés esa boca para quejarte? ¿Por qué no te dejas de quejar? ¿Por qué no ves las cosas como Dios quiere que veas? ¿Por qué no mirás lo imposible para que Dios pueda cambiar? Dios no va a cambiar lo imposible si vos no te animás a creer, porque la palabra de Dios dice que tenemos que creer. Y ahí ya te voy a ir dando unos pasajecitos sobre la fe, porque quería que vos hoy salgas diferente de este lugar. Si venías flaqueando la fe, y yo les digo una cosa, a veces uno cree que una persona que por ahí, cuando tiene más demanda de Dios, te va a faltar la fe igual. Tenés que activarte en la fe más que cuando vos estabas en una banca. ¿Sabés por qué? Porque ahí viene la verdadera zaranda en realidad. Ahí viene el enemigo a sacudirte para ver cómo está tu pie. Si está en la roca te vas a levantar en victoria y los demás van a ver que el nombre de Dios es invocado sobre vos. Porque ahí Dios prueba.
Ahí el Señor no te dijo que no ibas a tener prueba. Ahí Él dijo que más valor que el oro tiene la fe. Así que agarrate de esa palabra, creer a Dios. Efesios 3:17 dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. De cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada, nada, iglesia. Es necesario que vos entiendas que nada, porque Dios no miente, Dios no tiene errores. Y también ahí en Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Ves que Dios nos manda que tengamos fe en Él? No te dijo que vos tengas fe. A veces nuestra fe está mal usada. Muchas veces tenemos fe para creer en una estampita o en un horóscopo, en algo, y no queremos poner esa fe en Dios. Y esas cosas, hermanos, a veces nos atan. Yo aún en el Evangelio yo no sabía, y la palabra de Dios aborrece esas cosas. No mezcle las cosas divinas del cielo con las cosas de este terrenal. Una quiniela no te va a hacer nada, mentira. Lo que uno gasta ahí después va a gastar en enfermedad, porque va a venir una enfermedad. Dios reprende al devorador, pero vos tenés que cumplir, tenés que despojarte. Si a vos te gustan los juegos, muchas personas a veces están años en el Evangelio y están atados en el horóscopo, en los juegos. Todas esas cosas nos apartan de Dios. Por eso vos leyendo la palabra vas a crecer en la fe y vas a dejar eso, no vas a andar en eso, porque Dios no avergüenza a su iglesia. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Vieron que la fe hay que pelear para tener esa fe. Es la lucha que viene cada día. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. La fe es la que nos va a llevar hasta el final de este camino. 2 Timoteo 4:17 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué buena palabra, ¿no? Y también en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Mirá qué buena palabra. Yo digo, cuánto Dios nos enseña, y muchas veces cuando estamos en el desierto, ¿qué hacemos? Nos soltamos de la palabra de Dios, nos soltamos de la mano de Dios. Santiago 1:6 dice, pida con fe y no dudando. 1 Juan dice 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se dieron cuenta que nuestra fe vence al mundo? Vence a este sistema, vence a lo que tus ojos quieren ver. La palabra de Dios dice, no lo estoy inventando yo. Y Santiago 2:7 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Por qué te digo que tenemos que pasar desierto? Porque la palabra de Dios dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Yo para pararme acá y hablar de la fe tuve que pasar los desiertos. Para poder fundamentarte fe a vos, Dios me tuvo que hacer en mí antes, para que realmente vos digas, bueno, le dio resultado, vamos a activarnos la fe. Es tiempo de activarte en la fe, iglesia. Dios quiere que te active la fe. Dios quiere, porque Él te quiere dar victoria. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No es para que vos veas el sistema, cómo está, cómo va, no. Nosotros tenemos que vivir por fe. Y 1 Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y 1 Pedro 5:9 dice, resistid firme en la fe. Y yo, iglesia, en esta noche, con esta palabra, yo dije, yo voy a hablar lo que Dios ponga en mi corazón, ¿no? Y yo te digo, iglesia, yo te invito a que vos te pongas de pie. Y si vos entendiste esa palabra, y si vos venías ahí luchando, si vos venías ahí desmayando, si en este tiempo te voy a decir, porque lo que yo te... Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí.